Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de Indiana Jones y la última cruzada. Y esta película, que es la tercera de Indiana Jones, está dirigida también por Steven Spielberg y fue estrenada en mayo de 1989. Fue producida por Robert Watts, George Lucas y Frank Marshall y es el tercer film de la saga y ganó un Oscar a efectos de sonido. El guion es de Jeffrey Boam, que modificó los guiones previos que habían hecho Chris Columbus y Menno Meijes, y Spielberg fue el que quiso que introdujesen al padre de Indiana Jones en una trama que en principio giraba fundamentalmente en torno a la búsqueda del Grial. Y quiso hacer esta película pese a que las críticas del Arca Perdida, perdón, del Templo Maldito, no habían sido especialmente buenas. No habían sido malas, la situación no había sido mala, pero no había sido tan buena como se esperaba. Y entonces, un poco a modo de disculpa y un poco para cerrar esa trilogía, que es lo que él quería haber hecho desde un principio, pues se decidió hacer esta última película. Y es una película que constó de un presupuesto de unos 48 millones y recaudó unos 474 millones más o menos, o sea que tuvo bastante éxito. Y en general la trama va de que Indiana Jones tiene que ir a buscar a su padre, que ha sido secuestrado por los nazis y que están obligándole a buscar el Grial, y entonces va a buscar el Grial junto a él. Y bueno, esta fue la tercera película de la trilogía de Indiana Jones, cerraba un poco la saga, pero posteriormente pues el propio Spielberg hizo una serie del joven Indiana Jones y después en 2008 vendría la película de la Calavera de Cristal, que todo el mundo reniega de ella. Y en cuanto al reparto, pues el protagonista sería Harrison Ford interpretando a Indiana Jones por tercera vez. Y bueno, estaba encantado de que metiesen al padre en la historia, porque iba a permitirle profundizar un poquito más en la personalidad de Indy. Y de hecho dicen que esto fue una de las claves para que se decidiese aceptar este proyecto, porque no estaba obligado por contrato a hacerla. Y una de las curiosidades, al parecer, el propio Ford le gustaba hacer las escenas a él y muy pocas escenas dejaba que las interpretase el doble, llegando incluso el doble a decirle, de mentira, que si no le dejaba actuar no le iban a pagar, y claro, que se sintió culpable y al final le tuvo que dejar que hiciese alguna de las escenas. Después estaría un pequeño papel de River Phoenix, que hace del joven Indiana Jones en un prólogo, que fue recomendado por el propio Harrison Ford porque fue el que hacía de su hijo en La Costa de los Mosquitos. Y luego vendría Sean Connery, que hace del profesor Henry Jones, perdón, el padre de Indy, y que es un profesor de literatura medieval, que es una asignatura que no sé si sigue existiendo, pero bueno, me parece un poco rara. Y bueno, que está más preocupado del Grial que de su propio hijo. Y Spielberg tenía claro que quería que fuese Sean Connery el padre de Indiana Jones. A Sean Connery al principio no le gustaba la idea porque solo le sacaba 12 años a Ford, pero bueno, al final aceptó. Después también estaría la actriz Alison Doody, que es la que interpreta a Elsa Schneider, que es una profesora de arte austríaca que está, digamos, aliada con los nazis y que había aparecido como chica Bond en Panorama para Matar, al parecer. También sale Denholm Elliot, que es el doctor Marcus Brody, que es el torpe colega inglés de Indiana Jones, que ya salió en la primera. Y también John Rhys Davies, que es el que hace de Sala, que también salió en la primera película, que es un egipcio, un excavador, un explorador y tal y cual. Y entonces aquí es que Spielberg lo que quería, después del chasco, entre comillas, del Arca Perdida, del Templo Maldito, quería recuperar lo que habían tenido en el Arca Perdida. Por eso trajo otra vez a Brody y a Sala, que curiosamente Sala es también el que hace de Gimli en la saga del Señor de los Anillos. Y luego sale Julian Glover, que es el que hace de Walter Donovan, que es un empresario estadounidense, que está aliado con los nazis para ayudarles a conseguir el Grial, pero que en el fondo lo quiere para su propia inmortalidad, lo quiere para él, y que es el que hizo de General Beers, me parece, en El Imperio Contraataca. También es el Maestre Paisel de Juego de Tronos, y también salió como villano en Solo para tus ojos, en una película de James Bond. Y un poco en cuanto al desarrollo del guión, Spielberg al parecer de primera rechazó el tema del Grial porque le recordaba la película de Monty Python, y decidieron contratar a Chris Columbus, que ya conocía Spielberg pues de películas como Gremlins, Goonies y El secreto de la pirámide, y le dieron un poco el encargo a él, porque querían que hiciese una película que no fuese solo de aventuras como las anteriores, sino que profundizase un poco más en el personaje. Entonces, en las primeras partes del guión, por lo que tengo entendido, como que había un prólogo en el que iban a Escocia, una especie de castillo en el que buscaban un objeto y había como fantasmas o algo así. Y luego la historia en sí se desarrollaba porque iban buscando un objeto misterioso de estos que buscan siempre en estas películas en África,
y se tenían que enfrentar a un villano que era el Rey Mono, que es algo así como, no sé si está basado en la historia esta china de Viaje al Oriente o algo así, pero bueno, era el villano, digamos, que iban a enfrentarse en una búsqueda en África en principio. Y en general había cosas muy locas en el guión, había zombies, había una escena que creo que Indy saltaba desde un rinoceronte en el que iba montado a una especie de tanque de 3 pisos o algo así, bueno, y cosas muy locas. Y bueno, se fueron desechando. Luego Spielberg creo que quiso meter al padre de Indy y Lucas decía que no porque le restaría peso a la trama del Grial, pero bueno, al final acabó convenciéndole. Y después contrataron a Menno Meijes para retocar el guión, que se acercó un poquito más a lo que acabó siendo la historia, pero ahí todavía había cosas pues como demonios, gorilas, aparecía en el Orient Express, que bueno, tampoco es una cosa tan loca, y de hecho me parece que aquí terminaba la película con que Henry Jones subía al cielo por una especie de escalera de caracol, que me imagino que sería lo que al final, pues cuando le dan con el vamos, le mojan con el grial y le salvan la vida, en la otra película moriría, pero iría al cielo por ver el grial o algo así. Es que a lo mejor, de hecho, no sé si todavía estaba el tema de África o ya se había metido el tema del grial por ahí. Y definitivamente contrataron a Geoffrey Boam, que retocó todo lo que quedaba y convirtió el guión en más o menos lo que acabó siendo. Es el que, digamos, consta como guionista oficial de la película. Y bueno, pues al final descartó cosas como que Elsa fuese la villana principal, la que apareciese la madre de Indy y cosas así. Luego Lucas también fue el que decidió que quería un prólogo en el que apareciese el Indy joven. Y bueno, el productor de la producción de la película, que a cargo de Robert Watts, y el equipo de grabación, digamos, el equipo técnico, era más o menos, pues la base era sobre todo de las anteriores películas, o sea, repetían muchos de los que ya habían participado en las dos primeras. Y en cuanto a las localizaciones, la grabación comenzó en España, más exactamente en el desierto de Tabernas, en Almería, donde grabaron toda la persecución del tanque y todo eso. Luego se fueron también a la Escuela de Bellas Artes de Almería, donde grabaron el Palacio del Sultán de Hatay. También en la playa del Monsul, me parece que grababan la escena de las gaviotas de Henry. Y luego pues la Sierra Cavernas, en el aeropuerto abandonado de Mojácar o algo así. En la estación de Guadalix, en Granada. O sea, muchas localizaciones como por España, por el sur. Posteriormente se fueron al Reino Unido, los estudios Elstree, para seguir grabando. Curiosamente dicen que en la escena del dirigible, que era una escena en la que grababan, pues en una sala me imagino que cerrada, que hacía mucho calor, tanto Harrison Ford como Sean Connery iban sin pantalones. De hecho, por lo que he leído, Sean Connery tiene como la costumbre de ir sin pantalones por el set de rodaje muchas veces, es una cosa como habitual en él. Luego también la quema de libros, la zona esa de los nazis de noche y todo eso, donde aparece Hitler, al parecer está rodado en el Palacio de Bellenheim, en Oxfordshire. Y luego, pues nada, localizaciones también en Venecia, todo lo que grabaron de Venecia, también en Petra, en Jordania, y al final se fueron a rematar lo que quedaba a los estudios de Estados Unidos. La banda sonora corría a cargo de John Williams, como en las dos anteriores, y luego he estado viendo algunas escenas así eliminadas o que no llegaron a poner en la película que me han llamado la atención. Pues al parecer pues, había una escena en la que los secuaces de Donovan iban a la universidad a buscar a Indy para forzarle a que fuese a verle, que de hecho simplemente aparece en su piso en la película. O bueno, Sala tenía más protagonismo en las escenas de acción. También salía más Hilder al parecer en lo de la quema de los libros. De hecho comentaban que salía una fotógrafa haciendo fotos del evento, digamos, que está ambientada, bueno, está basada en una fotógrafa pronazi que había en aquella época también. Luego cogen el dirigible y no un avión para salir de Berlín en unas escenas en la que hay varias taquillas y la taquilla que está menos vigilada pues es la que van y resulta que es la del dirigible y por eso van en dirigible y no en avión, que eso no lo explican, simplemente entran en un dirigible sin más. Y luego hay un cambio en el segundo desafío al final de la película, en las pruebas estas, en la prueba en la que tiene que ir pisando las letras para no caerse. Al parecer, en la versión original, si caías a una especie de foso llena de tarántulas, pero decidieron poner una especie de vacío infinito para la caída. Y bueno, como curiosidades de la película, así que me hayan llamado la atención, ya no solo de escenas eliminadas, sino cosas curiosas que he estado viendo, resulta que la escena de las gaviotas en la playa, en la que Henry derriba el avión, pues la mayoría de gaviotas que hay son muñecos. Realmente lo que sale volando son casi todo palomas. Luego también las ratas que hay en los sótanos de Venecia, en las catacumbas esas, al parecer eran casi todo ratas de verdad. Luego una cosa que también comentan que es curioso es que cuando se encuentran con el caballero templario, que en principio lleva ahí miles de años y habla una lengua muerta, todos le entiendan. Ya no Indy, que a lo mejor es arqueólogo, sino los nazis que ni siquiera tienen ningún tipo de conocimiento de eso. Y luego cuando Hitler le firma el libro a Indy, le firma con la mano derecha cuando en principio Hitler era zurdo.
Y comentan que al parecer, aunque esto no sé hasta qué punto será cierto, Harrison Ford se grapaba el sombrero a la cabeza para que no se le cayese. Entiendo que en las escenas en las que iba en tanque, en caballo, no sé qué, se le podría volar y tendría algún sistema, pero bueno, no sé hasta qué punto era verdad esto de que se lo grapase a la cabeza. Luego también hay una escena en la que Sala está diciéndole a Marcus que corra porque están los nazis por ahí y tal y cual, y se ve de fondo como una especie de paisano ahí con una boina y un fajín y tal y cual, que es un paisano español que debía de colarse por ahí, porque claro, esta escena la grabaron en la estación de Guadalix, en Granada me parece, y pues era un paisano español que desentona completamente con el resto de personajes de la escena. Y al parecer Pat Roach es el único actor que aparte de Harrison Ford aparece en las 3 películas. Lo que pasa es que hace papeles como muy secundarios y un papel totalmente distinto en cada una de las películas. No sé si es un actor, un doble o quién es, pero vamos, aparece en todas. Y bueno, yo creo que es una película de la que no hay mucho que decir porque es un clásico de los 80, es la película favorita de muchísima gente y evidentemente es mi película favorita de la trilogía de Indiana Jones, y tiene un Harrison Ford de dulce en una época muy buena y una historia muy entretenida con un padre que le da mucho a la historia y que convierte la película en una especie de buddy movie curiosa y muy divertida también. Y bueno, con unos nazis como enemigos que al final pues siempre es una forma buena de que todo el mundo, digamos, odie a los malos, y que es una película que no recomiendo que veáis porque entiendo que todo el mundo la ha visto, pero si hay alguien que no la haya visto, pues sí, es que tienes que correr. Es una película maravillosa, increíble, y sobre todo es una película temporal, es una película que se disfruta ahora mismo tan bien como se disfrutaba antes. Entonces es una recomendación completa y absoluta de esta película. Y ahora quería introducir una cosa nueva en mis vídeos, en mis críticas de películas, fundamentalmente quería introducir una especie de valoración de algunos aspectos de las películas. En principio, pues los efectos, el reparto, la historia y luego un poco una nota general que les quiero dar. Entonces voy a introducir un concepto que es el telarañómetro y ahí os voy a ir enseñando un poco la puntuación que yo le considero. Es una opinión completamente personal de lo que yo pienso que debería tener esta película. Digamos que vamos a empezar con esta para probarlo. Y yo, en cuanto a efectos especiales, por ejemplo, esta película le pondría un 7, porque sí que es verdad que es una película que, hombre, ahora mismo chirría un poco. En su momento estaría muy bien, pero tiene cosas y no es una película específicamente de efectos especiales, por eso a lo mejor no es una película en la que se los ocurren tanto. Después, en cuanto a la historia, sí que le pondría un 8 porque es una historia muy entretenida, es una historia muy divertida, me gusta mucho, la verdad es que la trama está muy bien. El reparto es un 9 porque es que Harrison Ford y Sean Connery, ya solo ellos dos, es que se merecen ese 9. Y en general es una película a la que yo le daría un 9, es una película increíble, es una película buenísima y es una de las mejores películas que existen. Igual no es una de mis películas favoritas, cuando digo de mis películas favoritas me refiero a las 5 o 10 favoritas, pero porque es que tengo muchas que me gustan mucho y además tengo unos gustos muy particulares. Pero es una película que a todo el mundo le gusta prácticamente y que yo creo que es un indispensable. Y bueno, hasta aquí mi crítica de Indiana Jones y la última cruzada, espero que os haya gustado, si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.